Bueno, buenos días compañeros. Nosotros les vamos a dar el resumen del libro La muerte y su imaginario en las religiones. Y mi equipo está conformado por Mancilla Vázquez, Francisco Daniel y su servidora Ana Guía Ramírez. Vamos a comenzar con el hombre prehistórico y la muerte. Para comenzar, la prehistoria se dividió en 5 etapas que componen el Paleolítico inferior, medio, superior y Mesolítico. En la primera época, el Paleolítico inferior, no se tenía cierta idea de lo que era la muerte, pero sí podían ver cómo es que sus compañeros caían de una batalla para ya después no levantarse. Y es ahí cuando la muerte comienza a verse en dos partes. Una que para algunos podría ser bueno por la caída de algún enemigo, pero el otro lado era la mala porque podían ver caer a un amigo en las diferentes batallas, ya fuera con animales o entre ellos mismos. En el Paleolítico medio, perdón, en el Paleolítico inferior es difícil decir con certeza si se sentían, cómo se sentían los hombres en aquella lejana época. Y esto es debido al conflicto sentimental que se generaba en ellos, el triunfo por la muerte del enemigo o el dolor por la pérdida de los suyos. El recuerdo de la vida de los muertos fue la base fundamental para comenzar a creer en la otra vida, donde se reconoció a la muerte y el cadáver de una persona amada y se comenzaron a inventar espíritus debido a la mezcla de duelo. Estos espíritus comenzaron a ser espíritus a los que había que temer. En el Paleolítico medio se encuentran las primeras evidencias de el enterramiento intencionado dentro de cuevas, cavernas o bajo abrigos rupestres. Después, siguiendo con el Paleolítico superior, se caracterizó por la práctica de la inhumación. En el Mesolítico ya se da el agrupamiento de sepulturas y ya para terminar en el Neolítico, con el comienzo de la agricultura, el hombre se comienza a ser sedentario y ya define un territorio y con esto distintos ritos para despedir a sus muertos. Ok, yo les hablaré un poco sobre la muerte en Mesopotamia. En Mesopotamia lo que se buscaba era la inmortalidad como tal. El inframundo se creía que era un lugar del que no se vuelve. Tenían mucha importancia en el sentido social, por lo que vivimos, bueno, por lo que más bien vivían el cuidado de los difuntos. Se sabe que entre los ritos funerarios que se tenían para las altas clases existían tradiciones muy horribles en las que podían contar con costumbres como el ser enterrado junto con sus seguidores o en un gran foso de la muerte. Este era un lugar que estaba rodeado de tanques con burros y bueyes, donde se encuentran más de 74 víctimas ahí y se ven soldados armados y entre ellos 4 mujeres y 68 músicos.
La muerte en Egipto. Los egipcios consideraban que la muerte terrenal como una interrupción temporal, ya que el ser humano tenía la posibilidad de vivir eternamente, y este era un privilegio que en un principio afectaba únicamente a los miembros más importantes de la sociedad, que eran los faraones, pero con el tiempo, poco a poco, acabó por extenderse a todos los habitantes de la región de Egipto. Desde ya más allá en el punto de vista del ritual, la momificación del cuerpo era el proceso que condicionaba en mayor medida la posibilidad de la vida eterna, y del mismo modo el individuo debía disponer de una tumba o casa de eternidad que acogiera su momia y el equipamiento necesario para su subsistencia en la zona de culto. Pero de nada servía estos preparativos si el alma del difunto no superaba el juicio, al que era sometido por parte de un tribunal presidido por Osiris, dios de la muerte. Este juicio valoraba la rectitud y virtuosidad de la persona, y en el caso de resultar favorable, el acceso a la inmortalidad estaba garantizado, y de no ser así, perecía irremediablemente. La muerte en Grecia y Roma. Definir la muerte durante la antigua Grecia es, aparte de su privilegiada democracia, toda la cultura y la mitología que contaban ellos, las leyendas sobre los dioses, los héroes griegos, modelaban la forma de pensar de este tipo de pueblo, por lo que pasaban buena parte de su vida dedicando rituales y cultos a su religión. La devoción era tal que solo los cuerpos de los héroes y las grandes personalidades que se enterraban en un núcleo de poblaciones, cuando éste abandonaba su cuerpo, viajaba hasta un lugar donde se preparaba a los espíritus justos de los injustos, mientras que sus cuerpos se quedaban en la tierra, ya fuesen enterrados o incinerados en una pira. Estas leyendas de héroes y dioses tenían siempre un espacio para la muerte, una muerte que podía ser conceptuada como algo épico, acontecido en fragor de la batalla, y que vinculaba al mundo terrenal de la ciudad griega. En el temor a la oscuridad que llegaba tras la vida, se considera la muerte una extensión más de vida, no disimula la incertidumbre que existe, el respeto al famoso después, más allá de la vida. Esperaba el reino de, Se esperaba el reino de Hades, dios de la muerte mitológica, y el cual reunía a los fallecidos en lo más tenebroso y oscuro. El ritual funerario romano se encuentra dividido en 5 fases. Uno es la preparación del cuerpo, otra es la procesión del difunto o pompa funeraria, la tercera es la cremación o inhumación, una de ya sea en horno, y por último una conmemoración y celebración. El rito varía dependiendo de la clase social del difunto. Si pertenece a una clase media, alta, recibirá unos ritos funerarios más elaborados y sustentosos que los que se ofrecerían a un difunto de clase baja. El tipo de entierro en su futuro lugar de descanso era una consecuencia que también variaba. En todo caso, ciertos procesos del rito se mantienen para todo tipo de clases sociales, diferenciándolos estos a unos de los otros. En el primer lugar, una vez que se confirmaba que un individuo había fallecido, se procede a la preparación del cuerpo. Eh, en otros casos, incluso se comenzaba antes. Los preparativos son lavar el cuerpo, amortajarlo y perfumarlo. Normalmente, al concluir el protocolo de preparación del cuerpo, se solía colocar sobre una camilla en el atrium o en una habitación cerca de la entrada de la vivienda.
Se colocaba siempre a los pies mirando hacia la entrada que se estaría decorando con un ramo de ciprés, mirto o laurel. Esto era para que se supiese que en esa vivienda se había producido un obito. Tras haber colocado el cuerpo, se daba comienzo al velatorio. La duración de este podría ser de varios días hasta 7, debido al temor que los romanos presentaban la, ante la muerte aparente. O sea que después de haber muerto podían revivir o podrían despertar. Proseguimos con la muerte en la religión Zaratustra. Para empezar, Zaratustra fue considerado el profeta del fuego, y hace poco más de 3000 años este surgió en Persia, donde explicaba una fe de lucha entre lo que era el bien y el mal. Pudiéndote haber caído. Entre lo que era el bien y el mal, y esta fue revelada con el Porque cierta profeta persona descompuso Zaratustra. el freno de atrás y no lo mandó a componer. El fuego fue para ellos lo que era el principio del todo. El zoroastrismo, que fue el ritual que ocupaba un lugar central en el culto, así como la meditación ante el fuego, que era el símbolo de espiritualidad y de pureza, y pues los eruditos que creen en este antiguo profeta iraní, que vivió en algún momento entre los 1500 y 2000 antes de Cristo, lo adoraban debido a que las deidades de la antigua religión área de Irán era compartida en la religión que llegaría a ser conocida como el hinduismo. Y pues Zaratustra condenó esta práctica y predicó que solo Dios, Ahura Mazda, era el Señor de la sabiduría y era el único que debía ser adorado. También es cuando se da el concepto o surge el concepto de el cielo y el infierno, donde se ve que llegará el día del juicio final y se revelará el final del mundo. Y es cuando los ángeles y demonios que se originaron en las enseñanzas zaratrustras incluso ya tienen lo que es la idea de Satanás, y que es fundamentalmente zoroastrita. Y de hecho toda la fe zoroastrismo se basa en la lucha de Dios y las fuerzas de la bondad, la luz, donde se ve representado el Espíritu Santo y Espedaman, ¿ya? Y Shairaman, que presentan las fuerzas de las tinieblas y el mal. Y pues aunque el hombre tiene que elegir entre el lado al que pertenece, la religión enseña que a últimas instancias Dios prevalecerá, y que incluso aquellos condenados al infierno disfrutarán de las bendiciones de lo que es el paraíso. Ahora hablaremos sobre la parte de la muerte en las culturas precolombinas. Para empezar, hablaremos de los mayas, los cuales creían en la vida después de la muerte, como muchas o la gran mayoría de estas civilizaciones, pues la vida era un tiempo sin fin para ellos. Para los mayas, la vida y la muerte son complementos indispensables. Los mexicas tenían una cosmovisión de que la muerte era la continuidad de la vida, y de acuerdo a la manera de morir, tenías un lugar en el paraíso al lado del dios del inframundo o con los de abajo. En el mundo subterráneo, el submundo, el mundo inferior, no importaba cómo se le sea conocido, de igual manera corresponde al tercer plano mitológico de un universo primitivo indígena, el reino de los muertos, la religión de las sombras. Los incas creían que la vida continuaba después de la muerte, y por esta razón enterraban a sus difuntos en posición fetal, y muchas veces dentro de una vasija que ellos mismos fabricaban. Se debía esto a que la cultura creía en la reencarnación. Por lo tanto, siempre intentaban recrear el vientre materno a través de estas vasijas, y de esta forma preparaban el cuerpo para un nuevo nacimiento. Proseguimos con la muerte en el hinduismo.
Para empezar, el hinduismo cree que tenemos 4 metas fundamentales, las cuales se pueden dividir en 4 categorías. La primera es el kama, que es la alegría, y esto busca el sentir plenitud a través de los sentimientos, a través de la sexualidad y las artes estéticas. Después está el artha, que son nuestras metas, en donde buscamos la felicidad mediante la obtención de distintos bienes materiales y el conquistar habilidades como mejora de objetivos personales y familiares que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Después tenemos al Dharma, que es nuestro deber moral. Es donde nos tenemos que enfocar hacia lo que es la justicia interna y externa, vivir también de acuerdo a las leyes divinas, propagadas por los diversos textos sagrados y por las enseñanzas de los sabios. Y por último tenemos el moksha, que es nuestra liberación. Y pues ese es el objetivo fundamental que tenemos, que es alcanzar la liberación de los bienes que representan pues las 3 categorías anteriores, que es la alegría, las metas y el deber moral. El liberarse de los objetivos y deberes mundanos, de los deseos y el más allá es liberarse del ciclo de nacimiento, la muerte, el renacimiento y el samsara. A través de esta liberación es cuando el hindú alcanza lo que son las metas finales de la vida, entrando en la unidad de todo lo que está más allá de la realidad que caracteriza pues es un carácter ilusorio y pues mediante el cual esa fusión entre la energía divina y la divinidad absoluta consigue liberarse de sus condicionamientos humanos y trascender la muerte que lleva a la liberación de todos nosotros. Y es así como el cuerpo se libera de lo que es el karma. Y pues el karma es un sistema que determina las condiciones en las que viviremos en la siguiente vida. Esto quiere decir que si hacemos algo mal, lo que hace en el hinduismo es que vamos a regresar y lo vamos a tener que hacer bien. Si no, no vamos a tener una liberación absoluta de nuestro cuerpo. Porque el hecho de que hagas bien las cosas es que ya no vas a volver a reencarnar, porque vas a estar más allá de lo que es la vida terrenal. Ahora hablaremos sobre la muerte en el budismo. El budismo toma del hinduismo esta doctrina del samsara, en el que se cree que todos los seres pasan a través de un insistente ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación hasta que encuentran el medio de liberación, por lo cual están en constante reencarnación. Los seres humanos, como todos los fenómenos de la mente, cambian constantemente, fluyen y no son permanentes. Su existencia depende de estar producida por causas y condiciones. Por lo tanto, el budismo analiza a la persona como un conjunto de 5 agregados o skandhas. El número 1 es el cuerpo físico o rupa. El número 2, sensaciones o vedana. 3, percepciones, samjana. El número 4, tendencias mentales o habituales, que es el samskara. El 5 es la conciencia o vijana. A pesar de esto, la perspectiva de un renacimiento celestial ha sido motivo principal de la devoción de la mayoría de los budistas laicos. La escuela, la tierra pura, deriva de la corriente Mahayana, de las corrientes más extendidas en el este de Asia. Parte de la creencia de Buda Amitabha y enseña que mediante su devoción y meditación
Él puede renacer en un reino llamado Tierra de la Felicidad. Los hábitos nefastos de renacer tienen como consecuencia la imposibilidad de ver a los Budas o escuchar el Dharma, por lo que es imposible conocer la vía para alcanzar la iluminación. Se describen tres vías principales. El uno es el renacer en el inframundo o Naraka, en el que se forman demonios denominados más bien dominados por el cólera, los cuales cuentan con poderes sobrenaturales y asaltan los ámbitos celestiales. El número dos es renacer entre los animales y el número tres es renacer en el ámbito de los espíritus agitados o prestas. Proseguimos con la muerte en China. Pues a lo largo de toda la historia china se han venerado a los muertos con ceremonias muy elaboradas, pero actualmente se conservan algunas tradiciones como es la fiesta del Qingming, aunque este también es conocido como el Festival Qingming, que es una costumbre china que también se encuentra en otras culturas asiáticas y se celebra en todo el mundo. Pues esta celebración a veces es llamada el Día de la Limpieza de la Tumba o también Brillo Puro, que es, bueno, la traducción literal de lo que significa Qingming. Esta se lleva a cabo anualmente y se reserva a redecorar y honrar a los antepasados que han fallecido. Y pues en segundos términos también se debe al calendario solar chino y se da actualmente el 4 y 6 de abril de cada año. Esta historia se remonta hace más de 2500 años y es donde el duque Wen declaró un periodo de 3 días sin fuego que se dio como resultado, que dio como resultado que se comiera comida fría para lamentar la muerte de su criado leal, que era Yi Zhi. Este día de la limpieza actualmente refleja cómo se reverencia a los que ya han fallecido al barrer las tumbas o el lugar donde se enterró, ofrecer flores y ramas de sauce para alejar los malos espíritus y colocar ofrendas en sus tumbas. Y pues actualmente aún es común abstenerse de cocinar en el Qingming, así que se consume comida fría y se ofrece a los antepasados difuntos. También podemos ver que para los chinos la línea entre el pasado y el presente nunca llegó a ser claramente definida, pero sin embargo hay innumerables influencias que han transformado la vida china del más allá, como podemos ver la influencia por el budismo, que empezó en el siglo II después de Cristo, y la introducción del concepto del renacimiento después de la muerte. Esto de igual manera se filtró las ideas de recompensa y castigo eterno procedentes del budismo y el cristianismo, ya que ha sido una cultura que ha sido influenciada por las creencias occidentales. Pues también podemos ver que muy pocos occidentales hemos podido observar en sí un funeral chino, a pesar de que China es un país milenario, tiene tradiciones muy arraigadas y una de ellas es la de acabar su vida donde empezó. Por eso cuando se tiene la certeza de tener poco tiempo de vida, es probable que se intente retomar del sitio donde nació. Esto quiere decir que cuando una persona muere, su subconsciente sabe en dónde murió y por ello es que cuando renace, vuelve al mismo lugar. Y más si fue una persona joven en su muerte, tiene la necesidad de terminar todos los deseos que quería realizar donde su vida.
También debido a que es un país muy extenso, hay una gran variedad de costumbres y tradiciones, las cuales se basan en el taoísmo, que es una doctrina que se fundó en la armonía entre el cuerpo y el espíritu. Es donde vemos el yin y el yang. Y pues estas normas sirven para toda la vida y también en la muerte. Así que para un chino la muerte no es su punto final de vida, sino que ésta da paso a su otra existencia. La muerte en el judaísmo. Para los judíos, a medida que las personas van entrando en la vejez, el fantasma de la muerte comienza a angustiarlos y es este sentimiento que se acrecenta cuando pierden a un ser querido. Y es lógico porque cómo pensar siquiera que esa persona a quien tanto amabas dejó de existir, como acostumbrarse al hecho de que no volverá a verse o en el momento de que surge el grito de rebeldía de el por qué a ella, el por qué a él, el por qué ahora y el por qué a nosotros. Eh, en esta religión se cree que en el sexto día de la creación Dios hizo al hombre. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias y todas las tierras y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. Sin embargo, pese a haber sido creados a su imagen, el hombre no es igual a Dios y en su creación, tal como fue creado en la tierra, inanimada y hábito divino, ambos elementos unidos formaron el término de nuestro paso por este mundo causa una serie de interrogantes para las que las personas buscan respuestas en todo individuo, o más bien todo individuo anhela encontrar. El judaísmo no se las proporciona en relación a la muerte, porque el judaísmo es una guía para la vida, no para la muerte. El judaísmo enseña a vivir aquí y el ahora. En su texto base, el Torah, es enfático y se asevera. Mira, un fragmento que comenta es, mira, yo he puesto adelante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy es que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus secretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová, tu Dios, te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomar en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedece, te dejas extraviar, te inclinas a los dioses ajenos y los sirves. Yo os declaro hoy con cierto pereceréis, no prolonguéis vuestros días sobre la tierra a donde vais y a entrar para tomarla en posesión tras pasar al Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy con vosotros, para que os puesto adelante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. El judaísmo rodea la muerte de prácticas que son de delicado respeto por el moribundo, una onda de preocupación por su familia y la afirmación de los principios básicos religiosos. Los ritos mortuorios constan de 4 etapas. Número 1 son los ritos relacionados con los moribundos. El número 2 son los ritos relacionados con los funerales. Número 3 son los ritos de inhumación. Y el número 4 es el duelo y el aniversario. Proseguimos con la muerte en el cristianismo y pues el cristianismo tuvo su origen en el judaísmo, que era la religión en la que se crió su fundador, Jesús de Nazaret.
la cual marca en gran medida su futura evolución. Y pues los cristianos creen que mediante la fe en Jesucristo se puede alcanzar una vida eterna, en la cual se restablecerán los cuerpos y serán recompensados por una vida modélica. Y hay algunas contradicciones, ya que según las escrituras, no está claro si esta resurrección sucede tras la muerte propia de cada individuo o de una forma global ante el juicio final y la segunda vida del Mesías. También podemos ver el sentido de vida cristiano que promulga vivir de forma acorde a las enseñanzas de Jesús. Y pues en esta vida no hay solo para hacer mérito en aquella otra, sino que también es para traer y sembrar el bienestar de sentido crístico en esta vida actualmente hasta la venida de Cristo. El sentido central del cristianismo es el de que ama a su prójimo como Dios te ama a ti. Podemos ver en los rituales cristianos está el velatorio, que pues este es generalmente en una capilla, en un tanatorio o antiguamente también se realizaba en los propios hogares del fallecido. Podemos ver el funeral, que es el entierro que sucede acompañado con un culto religioso, misa funeraria, y pues generalmente este se da a una iglesia o a pie de la tumba del cementerio. Antes de proceder al entierro en sí, y después podemos ver el requiem y el paniquidi. Estos son dos rituales de duelo que ofrecen respectivamente la iglesia, donde el requiem es en memoria del fallecido y se establece un culto religioso llamado el requiem. Y el paniquidi es en la iglesia ortodoxa, este se establece como un rito funerario de culto a 3, 8 y 40 días, donde se acompañan los ritos con salmos y oraciones. La muerte en el Islam. En términos generales, los musulmanes no temen a la muerte, están siempre preparados para ir a gozar de Alá por la eternidad. Asimismo, confían plenamente en Dios, por lo que desarrollan el concepto de tawakkul al-ha, la confianza total en Alá. Esta confianza total en Dios significa que si el Creador decreta su muerte, se, se estará satisfecho, pues de esta forma llegarán más pronto a Alá. También creen que para el justo o para una justa muerte es algo que se desea, pues pone fin a los dolores, a las angustias en esta vida y abre en cambio recompensas y deleites en el al-Jira. El concepto de Tawakkul al-Ha asimismo significa que el místico del Islam no se preocupa, no se atormenta por las cosas terrenales, pues ya ha renunciado a todo lo mundano, no tendrá pensamientos ocupados en otras cosas que no sean el meditar, pensar en Alá y en el alabar a su santo nombre y en rezar constantemente. Esa es la devoción. Por ello, el místico no se preocupa si tendrá alimentos, agua o una morada para el día siguiente. Si Dios quiere proveer, entonces comerá, tomará líquidos y habitará en una vivienda. Pero si Alá no desea, para él todo no se desvela ni se mortifica, y por lo tanto continúa en su pensamiento absoluto. Y bueno, con este tema es con el que se cierra nuestra exposición. Muchas gracias.